Cualquier proceso de evaluación tengo que meterlo en algún contexto. Y entonces, entre mucha gente que ha estudiado el tema de la evaluación, hay un estudio que ha sido repetido y se mantiene y se ha adaptado a la época de la era digital y se sigue trabajando constantemente sobre ese producto y hay quienes lo critican y lo vamos a conversar. Pero como marcó una época, y aunque le cambien el nombre a los elementos siguen usando conceptualmente lo mismo, entonces voy a meter el concepto de lo que nosotros queremos hacer, de evaluar, dentro de lo que se terminó llamando taxonomía de objetos de objetivos de la educación o taxonomía de Bloom. El cuento es así. Todos los profesores de todo lo que no importa de qué preguntan todo lo mismo. Ese es el final del cuento. Entonces cada uno en su cabeza va a pensar, no, pero yo soy profesor de finanzas, no, si yo soy profesor de administración, no, yo soy profesor de contabilidad, peor, yo soy profesor de vuelta, audiovisual, yo soy profesor de lengua, yo soy profesor de legislación. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, ahí está. Durante 5 o 6 años, desde el 47 al 51, este señor y su equipo, un monstruo de equipo, estuvieron en todo Estados Unidos estudiando qué preguntaban los docentes en sus pruebas, desde jardinera hasta terminar lo que es el básico de la facultad, el college, ¿no? O sea, estamos hablando de 15 años de estudio. A lo largo de los 15 años formales para que una persona termine el college y entre lo que puede ser un nivel de maestría, bueno, ¿qué preguntan? Y claro, la dificultad aquí es después transformar eso en algo que pueda ser comprendido en los términos que estoy diciendo, de que todos preguntamos sobre lo mismo. Lo que estaba tratando de indagar es qué se supone que se requiere, porque el objetivo de la educación será aprender los 19 departamentos de memoria. ¿Para qué? Entonces, trabajando desde esa lógica, lo que pretendía era que tanto lo que dice acá, lo que pretendía era dar una herramienta a las personas que hacen los programas de estudio, los docentes de la universidad, los ministerios, en el caso de la educación general, para que tuvieran elementos sobre cómo armar un curso para que al final de cuentas, y respecto del área específica de que se trate, lo que en general y a grandes rasgos se intenta es que un individuo memorice ciertos conceptos, ciertos datos que le permitan estudiar y solucionar problemas, genéricamente. Entonces, en esa lógica, la utilidad de esta taxonomía es para exclusivamente estas 3 cosas que están acá, para especificar qué se pretende con un curso determinado, para programar cómo llegamos a que la gente aprenda esto. No es que yo enseño fantástico. Dígame alguno de acá, en este salón, que no enseñe fantástico. Eso es lo de menos. No alcanza con enseñar fantástico, porque lo que yo pretendo es que aprenda el que tengo enfrente y que entienda que tenía que abrir una línea de mensaje con su nombre y de él solito para decir quién es o cualquier otra cosa que quisiera mencionar. Entonces, yo lo dije precioso, me encanta el discurso, 3 renglones más corto imposible. ¿Valió? Valió para los que lo hicieron bien. Y si 3 de 54 lo hicieron bien, fallé. Entonces el tema es la oportunidad de aprendizaje que yo puedo brindar y el recorrido que yo tendría que hacer para que esta persona o este grupo de personas aprenda lo que se propone en el curso. Y al mismo tiempo, y esta es la parte difícil, es cómo mido hasta dónde llegaron. Es decir, cómo preparo los procedimientos de evaluación, que tendrán que tener alguna relación, algo que todo el mundo hace y sabe, con la forma en que yo di el curso. Pero ahí yo me estoy mirando a mí mismo, o estoy mirando desde el lado del curso. Yo tengo el curso para que la gente aprenda. Entonces, bueno, eso
quizá me obliga a mirar algunas cosas adicionales. Una vez establecidos los objetivos que se trata de evaluar, es una cita textual. ¿Está bien? Y ya la leyeron todos, así que paso a paso. Entonces, fundamentalmente, una vez que se establecieron los objetivos, es seguro que van a pasar dos cosas. Que va a haber algunos de esos objetivos que se pueden obtener, alcanzar en el curso, y hay otros que no. Y si tienen duda de eso, piensen cuántas veces se da el mismo tema en determinada carrera, en la 1, en la 2, en la 3, tenés un montón de seguidores, ¿viste? En la 1, en la 2, en la 3, y se repite el concepto. Y vos decís, pero este Boury no lo aprendió en primer, no importa, porque sea en segundo, y acá es para que sepa que existe. En segundo se lo van a exigir, y si en tercero no lo sabe, vamos a marchar. De manera que nosotros ahí podemos incluir estos dos conceptos de los objetivos que van a ser asequibles, es decir, esto lo tiene que saber y lo puede aprender porque es válido y también es razonable que lo aprenda en este momento, y esto otro está bien si no lo sabe del todo, pero más o menos agarra por dónde van los tantos, tiene una idea de qué se trata y puede fallar a la hora de que yo le haga un tipo de evaluación que sea la que crea adecuada en ese momento. Entonces, en esas condiciones, esto lo saben, ya lo saben, esto lo saben. Solo lo muestro para que vean que están bien. Cuando yo determino lo que quiero enseñar o lo que quiero que aprendan, eso a su vez me está influyendo sobre la forma en que yo lo tengo que enseñar, el modelo de enseñanza, y a su vez cómo lo voy a medir, ¿no? Entonces, como acá en la facultad, obviamente tiene una cuestión, digamos, tiene un sesgo del tipo de educación que hace. Pónganse en lo siguiente, díganme cómo le miden el aprendizaje a un estudiante de la Facultad de Arte. De poco sirve el tipo de prueba que hacemos aquí. O enfrente. ¿Sí? Yo necesito que el estudiante me presente un audiovisual de 3 minutos, una locura, de 1 minuto. Y va a tener ciertas categorías que yo voy a estar registrando, pero es el modelo adecuado a lo que yo le estoy enseñando y lo que tiene que aprender. Bien. Y al final de cuentas, esto lo habíamos visto antes y lo dice aquí con una cita más o menos del autor, es eso. La prueba me dice hasta dónde llegó el estudiante. Por lo menos, esta prueba, suponiendo que mide lo que tiene que medir. ¿Verdad? No hay nada más claro que este último concepto, porque nosotros no ponemos a todo el mundo aprobó o no aprobó. Le ponemos 6, 7, 8, o muy bueno, o A, o C, o en la escala que sea. Pero nosotros a través de esa escala estamos dando cuenta del grado de aprendizaje que tuvo el estudiante, más allá de los cuestionamientos que cada cual pueda hacer respecto de las diferentes escalas. En todo caso, parecería que la calificación de la escala daría cuenta de este grado, que está asociado con el resultado que está en la prueba. Bien. Presentado esta generalización, ahora vamos a un detallito más. ¿Para qué usamos la evaluación normalmente? Bueno, lo más común es usarla como final de algo. Vale decir, todos tenemos actividades durante el curso, las revisiones son muy claras. Nadie puede hacer la revisión una segunda vez. Pero tampoco puede hacer por segunda vez de repente una actividad durante el curso que yo hice para medir lo que sea y que tiene que hacerlo durante la tercera semana de curso, a pesar de que me quedan 4 o 5 más o 2 más. Pero ese trabajo siempre es final. Bueno, fantástico, ese es un criterio y es válido. Pero, ¿qué pasa si lo que yo descubro con eso, y cuando yo lo miro, es dónde debería apuntar las baterías o lo que sea del esfuerzo del curso para que los estudiantes puedan mejorar y efectivamente tener un buen resultado? Bueno, es claro que los cursos de la facultad son intensivos. ¿Cuánto dura un curso? 8 semanas y 8 semanas más. Es una cosa breve. Entonces, en un curso intensivo, además, tratar de hacer esto puede ser difícil, sobre todo para la numerosidad, pero el concepto vale la pena que lo tengan. ¿Existe vida después de la prueba? ¿Vale la pena que exista vida después de la prueba? Ese modelo de evaluación tiene este nombre. Yo veo lo que pasó y entonces me doy cuenta de que capaz que necesita que lo oriente, y si le pongo otra prueba diferente, pero sobre lo mismo, esta persona le puede ir mejor.
Bueno, no, ¿sabes una cosa? No tengo interés en hacer eso, no tenemos tiempo, no tenemos los medios, vamos para adelante. Tenés razón, pero ¿sabes qué? Nos vale igual, porque nosotros podemos darnos cuenta o tratar de identificar dónde está la falla. No siempre los estudiantes no estudian. Puede haber muchísimas fallas al respecto. Capaz que estoy usando, voy a volver al cuentito del foro de la cafetería, capaz que estoy usando un lenguaje o un texto que está precioso para cuando yo estudié y yo me lo sé así, pero capaz que no se adecua a la forma moderna en que se comunican los estudiantes o a su propio lenguaje. Y no quiere decir que ellos no hablen mal, que hablen mal o que hablen otro idioma, como escuchamos o leímos en la prensa hace unas semanas largas de una entrevista a una autoridad. Es simplemente que hay palabras que quizás ya no manejen. Entonces, bueno, capaz que nos vale la pena pararnos en la terminología técnica hasta que quede claro. No sé si voy a hacer un glosario, e incluso si lo hago, me pregunto si vale la forma de explicarlo que se usó cuando yo era estudiante de grado. Si alcanza, qué tipo de ejemplo tendría que ponerle, capaz. Porque capaz que además del glosario y de explicarlo con una definición que yo creo que está impecable, como la que les mostré de mi parte, capaz que necesito poner un ejemplo y hasta explicadito. Y a ver si eso le hace que entienda las cosas. Este estudiante ya perdió, no vuelvo con él porque no tengo tiempo y recursos, pero capaz que me pongo a trabajar para que en la próxima edición de mi curso podría yo estar trabajando con otros elementos que permitan que otros estudiantes aprendan. Nadie sabe cómo entran los estudiantes, hacemos una prueba diagnóstica, pero el enfoque que tiene está muy centrado más en un departamento que en los 4. De manera que, en ese sentido, lo que nos queda es analizar para nosotros mismos, en esta lógica, cómo estamos, cómo se está haciendo en las pruebas y qué expectativa es. Quienes han practicado hasta ahora en la múltiple opción y que trabajamos con ellos, van a recordar que hemos tenido una evolución. Al principio mirábamos todas las marcas en blanco, que aparecían como sin marca, porque teníamos el temor de que el estudiante hubiera hecho una marca que no se notara. Pero después aprendimos a ver. Vieron, el que haya visto Matrix recuerda que pasaban cosas que nadie entendía, pero el lector decía, lo que relataba, hacía una narrativa de eso que parecía el goteo en una pared. Bueno, ahora ese goteo en una pared lo tenemos también para las pruebas de múltiple opción. Nosotros nos damos cuenta que cuando hay una secuencia no es un problema de marcas, es un problema de rifarse el tema. Ya está, un día nos dimos cuenta. Sos tonto 20 veces viendo lo mismo hasta que un día te cae la ficha. Bueno, un día nos dimos cuenta, lo planteamos y todos estuvieron de acuerdo porque hicimos un par de muestras de observación y sí, cuando en una prueba de opción múltiple te aparece una secuencia de preguntas en blanco, es que el estudiante no estudió ese tema. Entonces la segunda pregunta, por ejemplo, para interpelarte acerca y que te lo permite la propia prueba, es decir, un estudiante que se rifa este tema, aunque le den los puntos, ¿debería aprobar este curso? ¿Está en condiciones? No es parte de comentario. Para que vayan viendo para cuántas cosas sirve la opción múltiple, no solamente para rebajar el tiempo de corrección. Bien, entonces, rápidamente, hay gente que dice que esta taxonomía no sirve para nada. Primero porque está pensada desde la perspectiva conductista y hoy en día estamos en el constructivismo, estamos en otra lógica de pensamiento crítico, de que el estudiante use su cabeza para discernir más que para aprender frente a estímulos externos y que actúe como una persona que salte y salte. No, esperamos que sea una persona con discernimiento, entonces nos parece que ahí no corre. Otro es que si si yo tomo la taxonomía, dice estos autores, en los términos que ellos nos plantean, parecería que la educación es mecanicista. Y en cambio tenemos teorías holísticas que dicen que cuando tú tenés un ingreso, un input, en tu cabeza no es que se suma lo que sabías, sino que se reformula todo lo anterior. No te mantenés con una creencia errada allá porque sumó en alguna época y hoy tenés otra que impacta, pero bueno, no. Creo las dos cosas, no. ¿No? Entonces, esas teorías acerca de cómo aprenden las personas, bueno, nos dicen que eventualmente criticamos esto porque es mecanicista. Bueno, fantástico. En todo caso, yo creo que todos aprendimos a andar en bicicleta de la misma manera y se sigue haciendo igual. Alguien te lleva con las pies, con las manos, digo, o te pone rueditas y eventualmente cuando aprendes a tener equilibrio la saca. Y
y eso sigue siendo conductista. No quiere decir que se pueda descartar totalmente algo porque no funciona más. Capaz que le agregamos o que acotamos su aplicación, pero si sirvió hasta ahora, no puede ser que mañana o hoy me amanezco y no sirve más. Estos correctos ya lo vieron. Estos señores sí estudiaron teorías del aprendizaje. Pongo porque vean que frente a lo que alguien podría pensar que este señor Bloom, con su propuesta de los objetivos de la educación, está planteando la forma en que la gente aprende, no es la forma en que la gente aprende. Quienes estudiaron esto son estos señores, muchos de ustedes los conocen, esos que hablan de aprendizaje significativo, otro que habla de andamiaje, otro que habla de zona de desarrollo potencial, otro que habla de ese aprendizaje significativo, este señor que habla de inteligencias múltiples, y otras cosas que habrán escuchado por allí. O sea, por cómo se aprende a pila. Y no me metí con neurociencia, que estudia qué se aprende cuando tenemos este estímulo, ¿verdad? Que es lo más moderno. O sea, sí hay mucha cosa nueva. Es evidente que en 50, 60, 70 años ha aparecido pila de cosas. Y aún así, a pesar de las críticas, hay elementos que todavía nos sirven para trabajar en esto. Entonces, lo que dice acá es, bueno, ya lo decía, sí. ¿Qué es lo que dice este señor? Mire, si yo resumo, transformo, etc., y voy caminando, me voy a encontrar que en definitiva, utilizando obviamente también los sinónimos para entender, básicamente los objetivos que pretenden todos los profesores de lo que sea es, y el sistema en general, que a lo largo del recorrido el estudiante vaya desarrollando lo que este autor llama, que pone el nombre que quieran, él les llama habilidades y destrezas, porque lo pone en inglés, el que tradujo así, otro le llamará capacidades, venimos más modernos y les llamamos competencia, pónganle como quieran. Y el estudio que él pretendía trabajaba tres dominios del individuo: lo psicológico, lo de procedimental, la forma de hacer, y lo cognitivo, exclusivamente de la cabeza. El estudio fue exitoso en la parte del dominio cognitivo, no lo fue en la del procedimental, digo bien, y en el afectivo no tuvo demasiado impacto. Ejemplo, esto se usa en las reformas actuales, estos tres dominios que les comento, cuando alguien menciona, por ejemplo, contenidos actitudinales, contenidos procedimentales, y se manejan en todas partes. ¿Cuál es la actitud del individuo frente al conocimiento? ¿Qué sabe hacer? Y con qué aprendió, que tiene que ver con la materia que estamos tratando. Aparece en todos los programas con más o menos palabras. En el 96 escribió un libro, la UNESCO escribió un libro que se llama, o una comisión de Lors, que era el presidente, acerca de la educación, y se llama, y es muy popular, la educación encierra un tesoro, y se manejan las mismas categorías con otros nombres más modernos, porque era el 96. Y cuando venimos al 2006, por ejemplo, vamos a hablar de competencias básicas. Y cuando empezamos a pensar cómo se logra, vuelven a aparecer las mismas lógicas que están acá. Es decir, cuando la teoría se pone bien y se estudia, alguien encuentra una innovación terminológica y aparece una etiqueta, pero al final, buscando para atrás, uno se va a encontrar con este señor que hizo ese estudio en la década del 50 o al mediados del siglo, y que pasaría por, como ven acá, vamos a dividir en dos. A esto le llama habilidades de abajo para arriba, a esto le llama habilidades de nivel inferior y habilidades de nivel superior. Y si ustedes se ponen a pensar, es lo que en todas las materias pasa. Cuando tú le pedís a un chiquilín que te dé una nomenclatura, una lista de nombres o te dé una definición, estás trabajando con su memoria. Cuando le pedís que te la explique, estás trabajando con su comprensión. Cuando le pones una fórmula por acá y un problema por allá, estás pidiendo que aplique. Y la parte difícil, y que pocas veces se reclama, y es por eso que tenemos los cuestionamientos que tenemos en los sistemas educativos, es qué pasa con lo superior. Entonces, para poner un ejemplo, en audición nosotros nos quejamos de audición, pero si los nenes se desarrollan más tarde, es muy difícil que yo le pueda hacer algo de análisis a un nene de 12 o 13 años. Si actualmente su capacidad de haberse desarrollado y de pensar y de hacer cierto tipo de operaciones ocurre después. Entonces, ¿por qué hablo de estos nenes de 12 y 13 años? Porque esos nenes de 12 y 13 años rápidamente cumplen 17,
o no, terminan el preparatorio y vienen a la facultad. Y entonces vienen a la facultad, pero todavía no han desarrollado al nivel que esperaríamos nosotros que tuvieran las superiores, la de analizar, sintetizar y evaluar. Bueno, vamos a nombres. Básicamente, yo puse ahí conocimiento, pero se trata de información, se trata de memoria. Aquí este apunte lo tienen, voy a pasarlo rápidamente pero que no voy a leerlo, o sea que no va para allá. ¿De qué se trata el conocimiento? Memoria. ¿Quién quiere leer? Sigo con monotonía, ¿no? Vamos, alguien que lea, ¿nadie se anima? ¿Nunca le piden a los alumnos que hagan algo y ellos se niegan? Bueno, ahora los comprenden. Imagínense. Conocimientos, observación, recordación de datos, fechas, eventos, lugares, de información, definiciones, conceptos y ideas principales. ¿Están de acuerdo que cuando le piden a Chigrin que tenga memoria estamos tratando de este tipo de cosas? Y hasta ahí, no le dice nada. Saber recitar. Cuando vamos a la comprensión, ¿quién se anima? Entender la información, captar significado, trasladar conocimiento a otros contextos, interpretar hechos, comparar y contrastar, ordenar, agrupar, inferir causas o predecir consecuencias. Capaz que no es tan claro para llevarlo de inmediato, pero aquí hay alguna línea que les recuerda a ustedes cosas que ponen en las pruebas. No estoy hablando de múltiple opción, estoy hablando de las pruebas, el modelo que quieran. Hacer uso de la información, utilizar métodos, conceptos, teorías en situaciones nuevas, solucionar problemas usando habilidades o conocimientos. Se me ocurren siempre ejemplos de contabilidad, pero supongo que también todo el mundo inmediatamente se da cuenta que en el práctico hace esto. Para eso es tema práctico. Bueno, ¿y qué pasa acá? Análisis, identificar componentes, encontrar patrones, organizar las partes, reconocer significados ocultos. Me acuerdo, no existe más lo que hacía IEM, pero debe haber muchas otras materias que yo no conozco y que se manejan con esto. La dejo para que piensen en una propuesta donde alguna de estas líneas salga. Síntesis, utilizar ideas viejas para crear nuevas, generalizar a partir de datos dados, relacionar conocimientos de áreas diversas, predecir conclusiones derivadas. Última de leer, ¿quién se anima? Evaluación. Comparar y discriminar entre ideas, dar valor a la presentación de teorías, decidir basado en algoritmos razonados, verificar el valor de la evidencia y reconocer la subjetividad. A veces en la evaluación nosotros no hacemos un contraste contra algo inefable, mejor dicho, contra algo fijo, predeterminado, un patrón. Capaz que creamos el criterio en el momento, o seguimos lo que nos parece que vale más en un contexto de pensamiento cualquiera, sea porque creemos que es más justo, sea porque creemos que es más conveniente, etcétera, y es argumentativa. Bien, o sea que ese es el más difícil de todos, porque no todas las decisiones que tomamos responden a la mejor solución que a alguien se le podría ocurrir y voy a tener la unanimidad de las personas que conozcan sobre este tema. Entonces la evaluación es la parte más difícil, por eso está al final de todo. Muy bien, entonces, ahora que ya entendieron, se juntan de a 3 o de a 4, preferentemente de la misma unidad curricular, y elijan uno y traten de hacerlo. Respecto de su materia, si a ustedes se les ocurre, porque vieron el programa alguna vez, que podrían contestar alguna de estos elementos relacionados con su materia.
Definir los 6 niveles de la taxonomía de dominio cognitivo para educación superior. Si ustedes piensan que un estudiante, en vez de usar los mismos nombres que tenemos acá, evaluación, síntesis, bueno, ¿qué palabra usarían sinónimo de esto, pero que les parece que es más aplicable en la universidad? Explicar el dominio de la taxonomía, perdón, el propósito de la taxonomía del dominio cognitivo. ¿Para qué les puede servir? Está medio dicho ahí, pero de repente ustedes en su propia asignatura encuentran cosas que no estaban haciendo y que ahora les dieron acá y descubren que pueden hacer. Escriban un objetivo de instrucción para cada nivel de la taxonomía de Bloom. Si ustedes en su materia supusieran esos 6 niveles de habilidades y destrezas cognitivas, ¿qué cosa le pedirían en su materia, en su unidad curricular, para sus contenidos a un estudiante? Y todas las materias, todas las unidades curriculares tienen unos objetivos de aprendizaje, ¿no? A ver, esos que aparecen en su materia, al final del curso el estudiante estará en condiciones de, y cuando hagan esa lista, a ver si pueden encontrar que lo que es capaz de hacer se correlaciona de alguna manera con alguna, o con todas, o con cuáles de las 6 habilidades y destrezas que les senté recién. Por último, diseñar un esquema donde clasifique los objetivos de una unidad curricular con los de la taxonomía, lo que tengo más o menos parecido. O sea, acá la síntesis es que hagan el cruce. Acá es tratar de identificar. Y por último, valorar la efectividad de escribir los objetivos utilizando la taxonomía de Bloom. Si ustedes tuvieran que reescribir o no los objetivos de aprendizaje que tiene su unidad curricular, no importa que usted sea un ayudante, no importa, usted está llamado a más. Así que imagínense, prueben, aunque sea con un pedacito de los contenidos, con un tema, con una unidad, etc. Eso se hace, porque cada unidad probablemente aparece que se logrará con esos contenidos, pueden jugar con eso, está igual. La idea es, en este momento, y para trabajar en principio colectivamente y ver cómo va la comprensión, si se animan a tomar cualquiera de estos que está acá y preferentemente de la misma unidad curricular y dedicarle un ratito. No sé, si lo hacen en 10 minutos, seguimos en 10 minutos, si lo hacen en 15, si lo hacen en 20, van a terminarlo en su casa, porque seguimos con otra cosa. Teóricamente, por usar un formato, programa de una materia, programa de un curso, capaz ni siquiera lo van a encontrar en este, capaz, no sé, no me acuerdo qué escribimos. Pero imagínense lo siguiente, ponen objetivos de curso que esperamos que la gente aprenda, ¿no? Eso es una cosa, pero ¿qué esperamos que la gente sea capaz de hacer al final del curso? Esa es otra cosa, ¿está bien? Entonces, si aparecen las dos, la pregunta es, si yo leo lo que tengo escrito en ese programa, ¿puedo relacionar esos datos que recibe el estudiante y que son públicos y que yo mismo conozco con las 6 o con alguna de esas 6 habilidades, competencias, destrezas que se supone que siempre forman parte de los objetivos de la educación en todos los niveles del sistema? ¿Encuentro alguno de esos? ¿Puedo correlacionarlo? Entonces, nada más que eso, punto. Y ahí ya terminó. Y voy haciendo, ¿y ves? La misma, digamos, vuelta para atrás con cada una de las habilidades y destrezas que aparecen allí, sobre mi propio curso. Entonces, yo no tengo que ir a probarle la paciencia al vecino ni turnear el otro. Miro en la intimidad de mi casa, miro mi curso, lo contrasto con esto, y ¿puedo hacer esto con mi trabajo? Sí, está. Después sacaré mis propias conclusiones, y podré o no podré hacerlo más rápido, más despacio, me vendrá alguna idea para hacer algún refinamiento, alguna mejora, sacar, poner. Pero eso es íntimo del dueño de la unidad curricular, de ustedes, de cada uno. ¿Ya? No necesitan hacer acá ningún exposición que ponga en evidencia nada, ni bueno, ni malo, ni regular. Simplemente es una manera de verlo. ¿Sí?
déjenme que yo les pregunto, más allá del formulario con el cual cada año o cada tiempo uno se presenta al consejo para que le confirmen el curso alguna modificación que hizo, excepto por la buena letra o la buena redacción con que completamos el formulario, ¿alguien le puso pienso para ver si responde a algún marco teórico, conceptual que tenga algo que ver con el propósito del curso, de la educación? No lo hacemos, porque tampoco nadie nos lo explicó nunca. Entonces, me dan un formulario y ¿cuál es la lógica de este formulario? No, generalmente los formularios son para facilitar el trámite administrativo. Bueno, capaz que tienen otra lógica, capaz que convendría cambiarlo, no sé, capaz que podríamos armar ese formulario desde un marco teórico cualquiera. A mí se me puede ocurrir uno, a otro en otro departamento, a otro de se me puede ocurrir otro. Acá lo que estamos poniendo a disposición es un marco, desde el cual, obviamente al final, como planteé al principio, vamos a estar mirando la evaluación. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, ustedes tenían allí una encuesta inicial donde estábamos pidiéndole diferentes formas técnicas de evaluación y ahora pregunto otra vez, ¿quién tuvo oportunidad de hacer la encuesta inicial? Bárbaro, o sea que queda, voy a decir que todos, prácticamente. Y repito lo que dije al principio, los que no la hicieron y la quieren hacer, háganla con la cabeza de las 5 de la tarde, no de las 6 después que empezó el taller, porque hemos dado información que puede influir en su respuesta. O no hagan nada. ¿Está? Entonces, esto se termina así. Espero que todos lo tengan disponible. Disculpen que tenía oculto. Entonces ahora lo que vamos a continuar es, bueno, lo que ustedes creían que iban a ver desde el principio. Y no tienen por qué esperar más. ¿Cómo armamos ahora una preguntita? Entonces, un comentario, ¿no? de las múltiples formas de evaluar a un estudiante o a lo que sea, una de las tantas formas es mediante las pruebas tipo test. Hay varios textos disponibles en los enlaces para que ustedes pichen y se familiaricen con eso. Acá lo que vamos a hacer es sintéticamente mirar en general de qué van los ítems de una prueba que tiene preguntas de segundo. Un comentario, porque, bueno, nosotros compartimos un curso de primer año, ¿no? Entonces nos parece como que estamos más en la etapa de conocer y comprender en realidad, ¿no? Y de la mano de eso decíamos, bueno, en algún lugar parecería como he estado de vuelta, ¿no? Previo a ver todo lo que va a ser el curso, pero que en algún lugar todo esto de la prueba de múltiple opción precisamente parecería más aplicable a eso que a un proceso ya más avanzado, más cercano a la investigación, como puede ser el análisis o la evaluación, ¿no? Que me parece mucho más cercano a conocimientos superiores, digamos. O más de sintetizar, analizar, generar conocimientos nuevos, etc. Ahí parece como que no es tanto. Esto parece más mecánico lo de las preguntas. Pero capaz que es un prejuicio previo a pensar en esto. ¿Alguien de derecho acá? ¿Alguien quiere responder a Inés? ¿Alguien de derecho? No, no hay nadie. Está. Pregunto. Yo armé unos ítems para mostrarles el proceso, un ítem representativo de lo que podría ser un ítem asociado a... Bueno. ¿De qué las clases vos? Todas clases, Todos Gracias. pero podés entrar. ¡Ay, no! Opiniones no, está bien. No, a ver, vamos a, voy a avanzar igual. Voy a explicar primero que preparé aquí simplemente un ejemplo de un ítem para cada uno de los tipos de las habilidades y destrezas que presenté antes. Entonces, lo que vamos a discutir es si es válido o si ahí se puede reformular de una manera que mejore. ¿Sí? Una vez que nos pongamos de acuerdo, vamos pasando para adelante.
de repente alguno dice, bueno, pero acá además de esto está el otro, pero si está el otro es inferior, vale, porque está contenido naturalmente. Entonces, eso es lo que voy a presentar ahora, simplemente que es un ítem de opción múltiple y poner un ejemplo de cada uno, o sea, 6 ejemplos. Y si la surge la discusión mediante, entonces vamos a ver qué discusión podemos hacer que sea productiva. ¿Entienden? Te hago una consulta. El título es Estructura y construcción de ítems de prueba múltiple opción. En algún momento vas a ver cuándo es conveniente aplicar una prueba múltiple opción y cuándo no. O sea, que más o menos cuando digo después. Yo no lo voy a decir, lo van a tener que leer. Están los textos. Ustedes ven. La prueba múltiple, bueno, yo vendo múltiple opción. La múltiple opción no tiene un. No tiene un caso único. Dame un segundo. El propósito de este taller, primero de nada, yo llegué cuando arrancaron, porque nos salimos con unas docentes. Para quienes no me conocen, yo soy Vareca Parentelli, porque por ahí con los correos conocemos nombres, pero no asociamos caras. El propósito del taller, la primera parte del taller era darse cuenta de que el tema de la aplicación y la creación de pruebas de múltiple opción está en un contexto de evaluación. Y que el tema de evaluación, ¿verdad?, es todo un gran tema en sí mismo, que en realidad que son horas y horas de clase. Lo que no queríamos es arrancar de lleno con POM sin dar un contexto mínimo de qué es evaluar. ¿Sí? Entonces, como además es un taller corto, les vamos a mandar lecturas para que ustedes puedan reflexionar en base a lo que nosotros damos y hacer sus propias producciones. ¿Sí? Entonces, también queríamos decirles, ustedes también pudiesen reflexionar, que evaluar no está descolgado de cómo enseñar. Entonces, cuando Alberto les dice, bueno, pensemos en los objetivos del curso y pensemos. Tranco, Me dijeron que era el 38, por eso hay varias personas. Cuando ustedes empiezan, arman su programa y dicen, bueno, estos son los objetivos del curso y nosotros queremos que los estudiantes al finalizar el curso sean capaces de hacer esto. Además, nosotros tenemos que enseñarles para eso y tenemos que evaluarlos para eso, ¿no? Y cómo evaluamos se va a desprender o tiene que estar en una relación dialéctica, ¿verdad?, con cómo enseñamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos que poder, al final del curso se supone que vas a poder desentrañar ese contexto, ¿no? O sea, ¿cuándo es factible, es correcto, o es posible, o es adecuado utilizar la herramienta POM para evaluar lo que yo quiero evaluar? ¿Qué es lo que quiero medir en función de los objetivos y el propósito del curso? ¿Sí? Yo creo que hay cursos, ¿no?, porque uno ata a las POM con la numerosidad estudiantil, y está bien, porque todos sabemos, cuando hablamos de numerosidad estudiantil, en realidad lo que estamos haciendo es cotejar la actividad estudiante con la cantidad de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos 1000 estudiantes y 2 docentes, hay numerosidad estudiantil. Claramente. ¿Sí? Entonces, todos sabemos también que las pruebas de múltiple opción no son adecuadas para todos los contenidos y para todos los propósitos formativos de las unidades. ¿Sí? Entonces, lo que queremos acá además es problematizar eso. Por eso no podemos contestar a tu pregunta directamente. Queremos que ustedes, de acuerdo, además acá hay una multiplicidad de contenidos y unidades curriculares, que ya estoy contigo, queremos que ustedes razonen, sean capaces de una actitud de lo metacognitivo, reflexión en la práctica, a ver si está bien, más allá de la numerosidad estudiantil, ¿no? Está bien, es correcto y es pertinente utilizar las pruebas de múltiple opción para evaluar lo que quiero evaluar, porque si no, tengo que cambiar el programa, ¿me explico? Si no, los objetivos son otros, si necesariamente utilizo las POM, ¿sí?, porque no tengo recursos humanos y porque tengo 3000 estudiantes, entonces el propósito del curso, la modalidad del curso tiene que cambiar, porque cómo enseñamos y cómo evaluamos tiene que estar arraigado, entrelazado, articulado. ¿Sí? Por ahí va el taller. Te escucho. Mi pregunta era si en algún momento se iba a plantear ese. Ahí vamos. Ahí vamos. No queda la respuesta ahora. Vamos hacia Y vamos a ver. Vamos a dar un anticipo, es así. Si yo puedo relacionar lo que estoy enseñando con esas habilidades que mencioné antes, sí, puedo hacer todo con múltiple opción. El asunto es que yo tengo que tener la capacidad, la destreza de redactar y preparar cada ítem. Entonces ustedes se van a encontrar claro. Así que los voy a poner a hacer propuestas a ustedes. Empezando por corregir estas si algunas no están de acuerdo y vemos que le mejoramos, y después van a hacer lo mismo en su casa o donde quiera que lo hagan con puntos de a uno da igual. Vale todo, con tal de que aprendan, vale todo.
La cuestión es que en la propuesta de hacer múltiple opción es más bien una opción que puede ser tan práctica como dar rápidamente tu respuesta a un estudiante. La historia de las pruebas la van a tener ustedes para leer. Yo les voy a plantear esto. Allá en los años 20 hay un señor que decía que había que eliminar al docente de la corrección y hacer todo múltiple opción, porque entonces no hay sesgo. Desde siempre ha habido sesgo. Yo doy otro curso en otra parte y lo primero que les pido a los chiquitines es que hagan algo y después cuando lo analizan se dan cuenta cuál es su sesgo. ¿Qué te llama la atención? Entonces a vos te llama la atención que tenés una muchacha bonita en la clase, o un tipo alto muy elegante, o un tipo que es un turro, o un tipo que se pone con el telefonito, y alguna de esas cosas te llama la atención, para bien o para mal. Y ahí ya empezó el sesgo. Entonces, imagínense a la antigua, cuando vos corrigías a tu propio grupo, seguro que a uno les arrancaba distinto que a otro. ¿Está? Entonces, un señor que se para arriba en un nivel de supervisión dice: hay que eliminar al docente de la ecuación de la evaluación. Y entonces insistía en que se podía evaluar exclusivamente con este modelo. Lo que yo le voy a proponer entonces es, como decía, ejemplos. Primero que nada, un ítem tiene una estructura súper fácil. La parte de arriba de la pregunta se llama el enunciado, y el enunciado tiene lo que llamamos opciones, son una respuesta y los demás son distractores. La mínima, si pusiéramos 2, estamos hablando de verdadero o falso. Y si ponemos más de 2, tendríamos 2 distractores y una respuesta, por ejemplo. Y ahí alcanza. Es suficiente, porque para que yo pueda poner 3 distractores y una respuesta, ya tengo que empezar a estirar mucho la verdad, o empezar a hacer combinaciones de tipo A y B son correctas, o ninguna es correcta. Y no ayudan, es meter 2 renglones más de lectura que realmente no me está... ¿Qué me está pidiendo que haga? El sí o no, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí aparece la explicación de la respuesta, un poquito de la construcción que me preguntaban. Y bueno, leo ahí, introduce el tema y puede ser tanto una aseveración como una pregunta. Bueno, pongo un tono de pregunta o pongo un enunciado que hay que completar. Y entonces, esto lo que empezó, lo primero que dije esta tarde, ¿verdad? Es la parte más extensa del ítem. La claridad conceptual debería contemplar la terminología técnica y la comprensión del evaluado. Si yo no entiendo la pregunta, no es que no sepa. A menos que tú digas no, pero tú, parte del curso es que entiendas cómo yo hablo o cómo yo pregunto. Eso también es parte de la evaluación, de lo que se espera que aprenda mi idioma. Y sí, porque yo voy a hablar exclusivamente en forma técnica. Te felicito, eso es válido. ¿Ah? La otra cuestión es, si cuando no hablas técnicamente, tu forma de hablar se adecua al estudiante que tenés enfrente, no es que te hagas el pibe ni nada por el estilo, simplemente es que tenemos que reconocer las formas. También podemos hacer lo contrario, no, discúlpeme, en esta profesión nosotros tenemos una cultura profesional que tiene una forma de ser y de decir que esperamos que adquieran. Nosotros queremos que se conviertan ustedes en profesionales, no nosotros en estudiantes. Y entonces, tiene que ser el colectivo que esté de acuerdo. Porque yo he visto acá gente que parece estudiante, no acá, digo, en la facultad nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, esa cabeza tiene que estar también, de alguna manera, puesta de manifiesto en la actuación, ¿no? Yo uso como ejemplo a fulano, porque tiene más onda. Entonces, volvemos al punto. La comprensión está asociada no solamente al vocabulario, sino también al modelo que yo expongo a consideración de los estudiantes que están aprendiendo para convertirse en un colega. En cuanto a la respuesta, secuencia que cierra conceptualmente el enunciado, por ejemplo, o que responde la pregunta, debería ser única, obviamente que no, y lo más breve posible. Capaz que una palabra me alcanza. Es y una palabra sola. Tengo 3 palabras ahí y elija la que es correcta. En principio eso sería memoria, ¿verdad? Eventualmente, capaz que la respuesta es más amplia, estoy apelando a otro tipo de habilidad o destreza. Los distractores no son el caballo de Artigas será rojo, blanco o amarillo. Los distractores son eso, distractores, parece verdad. Tan verdad parece que capaz que es cierto, pero en el contexto de la pregunta la otra es mejor. Es más abarcadora, corresponde más, o al contrario, en el contexto del enunciado, debo dar una respuesta más específica.
Lo que significa, otra vez, el tema de la comprensión del estudiante si se da cuenta de qué estamos hablando. O sea que ya no se trata de lo mismo. Y, por lo tanto, bueno, lo que explica ahí, ¿verdad? Ya está dicho. El que estudió sabe, y el que entendió también sabe, pero el que no tiene ni una ni otra, será que se arriesgue. ¿Cuál es la posibilidad de que le invoque? Bueno, 1 en 3. Entonces, sin más trámite, vamos a hacer un ejemplo. Para mí, ojo, esto sí me lo hice hace un ratito. Me senté allí a escribir, me acordaba de alguna cosa, o se me ocurrió algo y puse. Entonces, espero que haya errores. O espero que encuentren errores y podamos discutir entre todos. A ver si esto, pura memoria. La ecuación patrimonial básica es... ¿Respuesta? Ah, yo pensé que era ciencia económica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay alguien que esté por otra? Yo escribí ahí porque había unas letras y digo, está, las combino con más y menos y ya está. Bien, ahora, cualquiera de estas ecuaciones es válida, ¿están de acuerdo? Despeja, pero ¿cuál es la ecuación patrimonial? Ah, vale, la que tiene capital igual a. Bueno, entonces es pura memoria, ¿tá? O sea, como fórmulas todas son reales, pero lo que llamamos es esto, ¿tá? Es como decimos I igual tal cosa, ¿no? Bien. Y si yo te pido que me digas la ecuación canónica del segundo grado, y vos no vas a empezar por, ¿cómo empezás? F de x igual tal cosa, ¿no? O y igual tal cosa, pero vas a decir el segundo grado primero y el término independiente al final. Y si no lo decís en orden, entonces no es lo que te pregunté. Estamos ahí, memoria pura. A ver esta, la ecuación patrimonial básica supone una relación entre... ¿Por qué así, vamos, así? Yo entiendo, me dicen que no se puede hacer preguntas de selección múltiple y le pongo a los profesores que son prácticamente todos egresados en económicas y no me saltan ahí con la... ¿Qué pasó? Estamos buscando la trampa. La trampa está en un boliche, tocan humo los viernes. Bueno, yo voy por la... No sé, yo les dije, no soy de palo, me acuerdo cuando estudiaba y tengo esa idea. Puede ser, porque estoy buscando comprensión, no que me repitan la fórmula. Es decir, ¿el tipo entiende que es un activo y que es un pasivo? Bueno, ¿cómo sé si lo entiende? Ahí tiene, le pongo un sinónimo. O contextualmente, pues un sinónimo. ¿Valió? A ver acá, esta mesa, yo sabía que venían muchos, así que les puse la pregunta. La pregunta tendría que aclarar que sí que se... Haga cualquiera, por favor. No precisa calculadora. Respuesta. Tenés que explicar que Sí, si el simple compuesto. Si es simple. Respuesta, no. Ahí está muy claro. Si es, Ahí está muy claro. ahí la llama el concepto. Entonces, ¿qué falta para el permiso? Está siendo grabado, A ver, espera un poquito. ¿Usted me dice que eso no implica un interés compuesto? Usted me dice, esa pregunta como está así, el enunciado no implica interés compuesto. Pero te van a preguntar 20 veces, ¿sabes? ¿Nada? Pregunto. Es lo mismo por simple que compuesto. La pregunta es, entonces empezamos con la falla. Bien, es decir, yo tengo que de alguna manera implicar que esto es interés compuesto. El hecho de que diga que es mensual no sugiere que se trata de interés compuesto. Específicamente hay que apuntarlo. Está, muy bien. ¿Y cómo lo ponen sin escribirlo literalmente? ¿Le pueden poner con pago a final del periodo del mes? ¿O alguna otra forma? Tampoco. ¿Cómo lo pondrían? Que no diga... A ver, ¿qué le agregarían que no sea tan evidente que sugiera que hay que haber sabido un poquito? Bueno, suponiendo que es interés compuesto, ¿cuál es la respuesta? ¿Estamos de acuerdo? No preciso una calculadora. Lo que preciso es saber de qué va el tema del interés compuesto. ¿Está bien? Si no, hablaría de cuánto me da por el periodo entero. En caso de que no esté clara la pregunta, Sí. si se plantee, hay otras anteriores.
Bueno, yo le pregunto, y ahí estamos discutiendo, ¿cómo mejoro esta propuesta para que quede claro y en la medida de lo posible sin que sea evidente, ¿está bien?, que se trata de interés compuesto? O preguntándolo de otra manera, si yo voy al mercado y el banco me dice, mire, le damos un 4% mensual, jugando, le damos un 0,5% mensual, ¿está bien? ¿Sí o no? Entonces yo tengo que pensar que cuando hablamos del año el banco me dijo lineal, o hacerlo al revés. Cuando el banco me dice que me está pagando un 12% anual, ¿me está hablando de interés lineal? Yo no quiero decir solo la teoría de, obviamente sabemos que hay distintos. Yo me pregunto, cuando estoy en el banco y el banco me dice que me está pagando un 3% o un 2% anual, ¿de qué me habla el banco? ¿De interés lineal? ¿Cuál es la terminología del mercado? Yo le pregunto al señor funcionario gerente de cuenta, ¿pero ese es interés lineal o interés compuesto? Porque como estudié eso sé que existen los dos. Y el tipo me va a explicar cuál interés es el que me está pagando. Para que yo sepa, sí, te voy a decir. Está bien. Sí. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no me dijo de primera qué tipo de interés me estaba pagando si es tan relevante? Alberto, ¿no tendría que decir realmente que el interés es compuesto para que la aseveración realmente sea... Vale, entonces yo digo, si necesito, si es lo que pasamos al otro. Si necesariamente la propuesta tiene que decir que es interés compuesto. Y ya dijimos que sí. ¿Está bien? Y si vos chequeas entre varios docentes antes de poner una prueba y te das duda, es claro que la pregunta que está bien planteada. Pero no se trata solamente de si la pregunta está bien planteada. Estoy de acuerdo que la pregunta es para confrontar con lo que se hace. Entonces yo digo, lo que se le enseña al alumno es que necesariamente cuando diga la palabra interés, le ponga el adjetivo lineal o compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la siguiente pregunta que yo hago es, y cuando ese individuo se para en el mercado o va como un cliente al mostrador del banco, ¿el señor que está del otro lado también usa el mismo lenguaje? Bueno. ¿Qué haces con el capital ahí? No sabes. Ahí no sabes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sabes lo que tenés que saber. Si yo pongo que en la renta se paga al final del periodo, eso implica que es, no implica, ¿no? No implica que es compuesto, tampoco. Entonces, lo arreglo, sí. Creo que tenés que hacerlo lo más claro posible. No, está bien. Lo que no, porque, a ver. Para que lleve la experiencia, si sí. vos te omitís algo, por más que sea muy obvio, vas a recibir una nada de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Y vas a meter un problema que crea un lío de novela. Está perfecto. Y está bien, y vamos a refinarlo y le vamos a agregar lo que haga falta. Lo que estoy poniendo de manifiesto acá es que todos necesitamos la aclaración. Todos estamos necesitando la aclaración. Y que yo le ponga acá al final del periodo no satisface el criterio de reconocer que se está hablando de interés compuesto. Así que al menos que use específicamente la palabra interés compuesto, no hay ningún contexto en el que quede implícito, aparentemente. Sin embargo, el mercado está totalmente implícito porque nadie te dice del interés si es compuesto lineal. A eso me refiero. O sea, le ponemos acá de interés compuesto, satisface y es válida como aplicación de la fórmula. ¿Está bien? Estamos en la mitad, ¿eh? De esa aplicación. Seguimos, ahora se hace más complicado, imagínense. ¿Sigue valiendo la pregunta si le ponemos interés compuesto? Perdona, me parece que acá, con todo lo que estoy explicando, lo siguiente. Estás planteando un tema técnico con un lenguaje común. Porque en el mercado muchas veces se usa el lenguaje común sin precisión técnica. Entonces, ¿cómo vas a encontrar permanentemente que te den varias opciones alternativas para eso? Porque eso está mal. Y es lo que vamos muchas veces en la realidad de que la gente ni siquiera está preparada, la que está en el banco, para hablarte en términos correctos. Entonces, claro, no vamos a llevar a ese tema, me parece, la discusión. La evaluación nuestra tiene que partir
se puede adecuar. Algo que sea necesario. Este ítem se puede adecuar. Sí, se puede adecuar. Y sería válido para un ejemplo de aplicación. Sí, reformulándolo. Está, pero en los términos, digo, pero esencialmente lo que estamos pidiendo es el resultado de aplicar una tasa de interés compuesto sobre un capital. ¿Está? O sea, tiene que aplicar la fórmula. Y tampoco tiene que pensarla mucho, también en cierto sentido es conceptual, darse cuenta de que va a ser más que lineal o lo que sea. O sea, no es música, calculador no lo puedo hacer. También esa jugada, ¿no? Se puede arreglar, van a contribuir a arreglarlo. Otra, a ver esta, es más complicada. A ver cómo la idea fue supuestamente de análisis. Dice el nombre del producto, no es por. Este hay que usar calculadora. Hay un problema en el negocio. Alguien trabaja en la industria farmacéutica o vende remitos. ¿Saben que hay gente que vende más de lo que tiene inventario? ¿No saben? ¿Está bien? A veces se vende a cuenta, pero el tipo no tiene producto. Entonces, me parece que acá, según cómo se hagan las cuentas, si haces mal las cuentas, te sobran 40, si haces bien las cuentas, te faltan 40, y si decís, bueno, si vendí más de lo que tenía, tengo 0, porque naturalmente no tengo ninguna. Entonces, bueno, aquí hay que sentarse a analizar. Honestamente no sé cuál sería la respuesta correcta. Sí sé que vendió más de las que produjo. ¿Está? Entonces acá, no sé. Si invirtió, ¿qué quiere decir? Para el costo puso a 100.000 pesos y produjo las que produjo. A 100 pesos, calculo que produjo, digo, que produjo 1.000. Produjo 1.000, gastó 100.000 pesos. Nada más, es muy directo, no tiene costo de más nada. ¿Va? Y todo lo que ganó lo vendió y vendió 1.200. Eso de vendió docena de 13 a 1.500. A 1.500 pesos. Es cierto, quiero decir, no digo, nadie se acuse, pero están en conocimiento de que hay empresas que venden lo que no tienen, y lo cobran y queda en custodia de la empresa cuando lo ofrecen llamado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí conocen eso? ¿Alguien trabaja en empresa pública? Bien, entonces, o lo que sea, ¿da? Bueno, entonces acá, si haces docenas de 13, se vendieron 40 más de las que habían fabricado. ¿Da? Si haces la cuenta con docena, y usas la palabra 12, te sobran 40. ¿Está bien? Y en realidad, evidentemente, en cualquiera de los casos, tú en este momento en el depósito no tengas ninguna, estás en 0. Entonces, la pregunta. ¿Qué? Sí, fue una cuestión. O sea, vamos a hacer esto para sacarlo un negocio. No tenías. No tenía nada, claro. Sí, muy bien, buena pregunta. Este es el caso muy interesante. Toda la información que existe en el universo es la que está en la propuesta. No hay supuestos. ¿Está bien? Esa es la parte de la que existen. Si no te da todos los datos alrededor, eso es otra forma de hacerlo, por ser varios sitios relacionados con una sola, digamos, con un solo texto original. No sé la respuesta, porque no sé si vale decir que tengo menos 40, pero pongo 0, ahí está. La pregunta, sí. Aritméticamente da menos 40. Ahí está. No sé si yo contabilizo 0, porque si contabilizo 0 no estoy teniendo en cuenta que debo la mercadería y no la mandaría a comprar. Entonces, ¿están de acuerdo que el alumno tiene que hacer un análisis para hacer esta respuesta? ¿Que no es solo memoria? Bueno, ¿hay alguien de contabilidad que pueda decirme si vale ese ítem? Vale, si lo que pasa es que aritméticamente son menos 40. En algún momento va a tener que producir esos 40 para llegar. Claro, pero ustedes están de acuerdo que... A ver. Sí. Sí, que a mí me parece que es una buena respuesta hasta la pregunta que yo hice. O sea, la múltiple opción sirve para plantear ejercicios hasta con cierta complejidad. Porque si vos dejás 3 respuestas que
porque una es válida, la otra más o menos puede ser y no sé qué, el estudiante de ahí te muestra si supo o no resolver el ejercicio. Entonces, al final del día es de ahí estamos avanzando entre las 6 niveles de destreza que les comentaba, a ver qué les parece. Y después ustedes deciden naturalmente si se adecua o no. A ver esta de síntesis, no sé cómo quedó. En virtud de lo anterior, Hará 50 por cada uno. No, 120 y vertido 100. Ah, pero no sabemos si ganó más. Ganó 120.000 porque vendió 80. recaudó 120. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Yo valor por 20.000. Bueno, a ver, voy a partir de lo básico. Recaudó 120, vendió, gastó 100, le quedan 20, pero debe 40, que tendría que fabricarlas a 4.000. Entonces, para quedar en cero, yo creo que quedan 16. Si tú haces la cuenta con el otro número, que te sobran 40, yo tengo que sumar a lo que recaudé, lo que me quedó de stock, al precio de costo. Y eventualmente en el otro, si uso las docenas, si digo que el stock es 0, digo, bueno, tengo 0, vendí 120, gasté 100, me quedó 20. Una respuesta claramente equivocada. Pero si las tres son válidas, ¿Cómo que son válidas? en el anterior. En una terminaste de coger. No, lo que estoy, a ver, esta secuencia tiene la noción de la, por ejemplo, de matemática cuando le arrasan el punto A y todo lo demás te sale mal. ¿Está? Si analizaste mal, la síntesis tiene que ser peor. Pero en realidad cuando vos haces una múltiple opción, o sea, vos tenés que estar seguro de que una es correcta y estar seguro de que dos son incorrectas. Porque si no, después en el IVA a los alumnos, acá me tengo que acordar de la experiencia, lamentablemente, pero después en el IVA a los alumnos se incendian y les llega hasta el cáncer. Yo estoy de acuerdo, pero esto puede ser una universidad libre y todos pueden opinar. Lo que no significa que todos tengan razón. No puedes hacer ni esta pregunta ni la que le sigue. O sea, pero más allá de que En el Facebook te activamos. vamos a la puede plantear una evaluación que no esté clara, no es justo. Tiene que estar bueno y denunciado está bien. y una correcta y dos Está bien, incorrectas, está bien. pero 100%. Bueno, sí, o sea, a ver, el caballo vertical es blanco, rojo o amarillo. Así también llevamos pruebas. Pero tú tenías algo para comentar. No, yo tengo una Uno a la vez. ¿Por qué síntesis? Porque está sacando datos de diferentes lugares y está llegando a una construcción nueva. La construcción nueva es que los datos vienen de acá. Entonces se tiene que sacar algunos datos que necesita y algunos que desprecia. Y entonces, a partir de allí, su síntesis es uno de estos números. Si el análisis es incorrecto, entonces seguramente la conclusión va a ser incorrecta. Si estos tres resultados coinciden con las tres de anteriores, pero no significa que las tres anteriores sean válidas. ¿Está bien? Pero yo te lo voy a decir. Si contestaste bien la anterior, le vas a invocar esta también. No, podemos mejorar, como dije, todos los enunciados. Ya tenemos uno para hacerlo. En este caso, lo que se está pidiendo es, a partir de los datos anteriores, hacer una síntesis y tomar... Y también lo que buscamos es que no haya rastro. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta a los efectos didácticos, ¿no? Alberto, te pareció oportuno presentar preguntas de acuerdo a la disciplina, ¿no? Capaz que podíamos haber puesto el caballo de Artigas, el ejemplo de eso era como mucho más claro, ¿sí? Porque esto ocasiona ciertas discusiones porque todos nos sentimos como implicados en lo disciplinar, ¿sí? A los efectos de la construcción de la prueba de múltiple opción, ¿verdad? Alberto lo que se propuso era que ustedes pudiesen ver que elaborar preguntas o ítems de una prueba de múltiple opción podía tener una relación, o tiene que tener una relación,
con los aspectos de evaluación, síntesis, análisis, comprensión, etc. ¿sí? Y que cuando uno construye cada uno de esos ítems, está bueno reflexionar sobre qué es lo que estamos buscando en función de esos aspectos, ¿sí? Esas destrezas o habilidades, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay aspectos instrumentales, como ya sucedió, o sea, me parece que Alberto en su objetivo lo logró. Todos empezamos a cuestionar el enunciado. ¿Sí? Alberto lo que buscaba es que ustedes empezaran a cuestionarse el enunciado. Bueno, porque el enunciado tiene que presentar el problema central, debe ser claro, ¿verdad? El problema debe expresarse con precisión, o sea, no puede haber ambigüedad, y era lo que Gabriel proponía. Bueno, pero el enunciado tiene que ser claro, ¿sí? Porque si es polisémico o es ambiguo, después el estudiante lleva el tema hasta el consejo, ¿sí? Entonces a los efectos, sí, pasa y tiene razón, ¿no? A veces tiene razón y hay que darle la razón. Si el enunciado no es claro y en realidad de 1000 estudiantes, 998 le erraron y los otros 2 no contestaron, algo pasó con el enunciado, ¿no? Entonces debe presentar el problema central, el problema debe expresarse con precisión, evitando al máximo el tema de la polisemia y la ambigüedad, debe redactarse con sencillez, ¿ah? Más allá del lenguaje coloquial, técnico, ¿no? Según, como lo decía Alberto, y lo expresaba muy bien, según cómo demos la clase y el tema de los contenidos disciplinares, pero debe expresarse, redactarse con una sencillez que se adecue al modo en que nosotros llevamos adelante la clase, ¿de acuerdo? Y debe contener solo, cada enunciado, solo el material relevante. Eliminamos los adornos, porque los adornos, ¿qué hacen? Aumentar la ambigüedad y la polisemia del enunciado. ¿Sí? Entonces, a los efectos de la construcción del enunciado, aspecto técnico, digamos, y esto está estudiado, no es que nosotros hemos descubierto nada, hay teorías, está contraestudiado, y estos son como los tips a tener en cuenta para redactar el enunciado. Ahora que tengo la mano ya te voy a preparar. Dos cosas. Primero, en el tema del análisis y la síntesis, eso también va en parte de la mano a la estructura de la prueba, ¿no? No tiene por qué ser la prueba todas ítems separados, ¿no? Puede haber un enunciado general y dentro del enunciado general pueden haber otras preguntas que tomen datos del enunciado general y de la pregunta específica. Eso por un lado. Y después por otro lado también, con el tema de la redacción clara y la sencillez, también tenemos que ser conscientes que estamos ante una generación donde los estudiantes tienen un problema serio de comprensión lectora. Y eso no lo podemos pasar por alto ni hacernos cargo desde quien formula el enunciado de los problemas que tienen para entender una letra. Pero por eso el enunciado tiene que contener solo el material. Sí, pero a veces en el ida y vuelta ese de que, como no entendieron un montón, está el enunciado mal. Y a veces de fondo puede haber un problema de comprensión lectora. Y de hecho creo que la universidad sabe que tiene ese problema de comprensión lectora de los estudiantes que vienen de la universidad. Es válido, le respondo y te doy la palabra a ti y allá y después. Es válido lo que tú decís, pero cuando de 1000 estudiantes, 998 le erraron, no es comprensión. No es 198, pero no vayamos al extremo, ¿no? Sí. Si no, 998 está claro. No siempre pasa. Yo me quedé con esto. ¿Es válido o es recomendable enganchar dos preguntas? No debe hacerse. O sea, yo me he quedado con esto de que si le erraste el anterior, le erraste a vos. Los ítems deben ser independientes entre sí todos. Porque si no, minimizás la posibilidad también de que el estudiante pase la prueba. Tenés que garantizar al estudiante, que tenga la posibilidad de responder de forma correcta. ¿Sí? Allá. Con el tema de que contenga solo el material relevante, en este punto, en la letra, esa pregunta no existe, podés poner información que en realidad no le sirve para generar la solución, pero sí se lo pones para que tenga la duda y sepa discernir qué le sirve y qué no le sirve. Porque en la vida real se va a enfrentar a un montón de información de la cual va a tener que saber cuál es y cuál no. ¿Estamos hablando de caso o de ítem? ¿De un caso o de un ítem? Yo estoy hablando de que en el enunciado tú podés poner información que le sirve para generar la respuesta y otra que se la pones para que él también que sepa que ese dato no lo tiene que usar porque no es relevante para hacer la respuesta. Al punto, no, lo de ir al punto es ir al punto. El caso, muchos casos, después cada ítem tiene un enunciado específico. Los datos están todos metidos en un caso. Yo creo que entiendo lo que dice Magdalena, yo creo que se puede usar así. Por ejemplo, si tiene que usar una inflación mayorista o eso lo puede poner en la parte general de la prueba. Y en un momento le voy a dar unos cálculos para
siempre. En certificaciones internacionales se usa, como dice Magdalena, que te den 2 datos para que tú en la respuesta correcta uses uno de esos 2 que es el que tenés que usar, y la otra respuesta está hecha con el otro dato que es el equivocado. Pero estamos hablando de lo mismo, o sea, ustedes están buscando ese ítem, esa construcción de ítem con los datos tiene un propósito específico, ¿no? Entonces, vos les estás dando el material relevante para que eso se considera material relevante. La construcción del ítem y con los propósitos de análisis de ese ítem. No información que no tenga nada. O sea, cuando yo digo relevante, no digo que sean 3 palabras. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo información relevante para que el estudiante pueda construir, ¿no? y poder responder. ¿Sí? ¿Vos tenías alguna intervención? Está. No, yo venía de lo que comentaba Margarita y demás. Para mí, en la letra general del caso se puede poner esos datos, pero la pregunta del ítem concreto hay que ser específico en lo que se está preguntando. Esa es la idea de lo que están planteando ellos. Sí, pero estás poniendo varias información sí. y tenés una, 2, 3 respuestas. Una con un dato, otra con el otro. Como si fuera un caso común de finanzas nuestro, pero en vez de que lo resuelvan, le decimos... la respuesta está, y es la correcta. Le preguntamos en concreto qué es lo que queremos y le damos las opciones, una verdadera y otra equivocada. Claro, eso mismo, estamos todos en la misma. Última. Y yo pregunté si había de derecho porque esta me pareció interesante porque ha dado al otro lado. Y entonces esto que está ahí es el primer artículo de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Es complicadísima, claro, es una de las cosas que yo enseño, pero que no vienen a contribuir demasiado acá, es el hecho de que la legislación, los convenios tienen que ser suficientemente laxos como para que puedan ser inclusivos, si no la gente toca. Entonces, uno de los trucos acá es hablar de menores y decir dónde empieza el concepto de vida humana. Para cada país tiene uno distinto. Entonces, si tú te lo sacas de Argentina, la respuesta es una. Si yo puse Uruguay, porque Uruguay tiene una respuesta distinta que Argentina. Entonces hay que hacer una evaluación acá necesariamente. Por eso pregunté, si había alguien de derecho me venía bárbaro, porque hace la explicación esa persona. Sí. Yo soy de abogada, por eso te digo. Bueno. Pero para mí es la C, la que determina la ley. O sea que la ley puede determinar cuándo empieza la vida. Pero no es lo que está diciendo arriba. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18. Claro. ¿Y quiénes son los que alcanzan, los que la ley permite adquirir la mayoría antes? Los menores que se casen, por ejemplo. No habla de cuándo comienza la vida. Porque si no, incluso no está ninguna de las 3 respuestas correctas. En Uruguay la vida hay que nacer vivo y viable para la vida. O sea que no alcanza con el nacer vivo. Nacido vivo, viable. Y vivir 24 horas. Muy bien. Entonces ponemos. Y ojo, la preocupación porque tenemos ratificado un convenio que dice que es desde la concepción. Correcto. Bueno, o sea, es muy relativa la respuesta por ahí. Muy bien, bueno, entonces tenemos que hacer una evaluación acá, ¿verdad? Entonces, pero es posible hacer una evaluación y eventualmente le tenemos que agregar. Ahí está esto, el tema de la ley puede llegar a confundir respecto de lo de arriba. Yo descartaría lo de la ley porque ya está explícito arriba. Al plantear, a menos que la ley sea aplicable y haya alcanzado la mayoría de edad. Entonces, no voy a poner como respuesta. Al contrario, yo la descartaría porque ya está en el enunciado. Y esa es una de las fallas. Estoy poniendo como respuesta algo que ya está en el enunciado. Esa era lo más evidente que me pareció posible. Acá efectivamente me faltó viable, estoy de acuerdo. Entonces, esta es la primera, las 2 fallas que le veo. Y bueno, después esto requiere un discernimiento y yo esperaba que alguien decidiera, obviamente me pudiera decir, bueno, mira, esto se puede mejorar, sí requiere evaluación, porque distintos países tienen distintas normas. Si yo hubiera sacado de acá, en Uruguay, estaba justamente, bueno, pero depende del país, porque era lo que dije antes. Argentina plantea esto, de repente acá se plantea aquí, o depende porque están los derechos del concebido en cuanto a... Entonces, bueno, sí, pero conceptualmente sí esto está en el entorno de un ítem que requiere evaluación y se puede mejorar, y entonces esa es tu consigna particular. ¿Te animás a tratar no ahora? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora que ya tiene uno una tarea, el resto no merece menos. No merece menos. O sea, todos están al tanto, ¿no? Con el programa sí lo decía, que haya con las instancias presenciales y está en el medio virtual. La instancia virtual obviamente les va a consignar tareas para que ustedes puedan realizar en esto de la tallerización. ¿Sí? Se comparte todo lo que vemos.
Bien, nos vemos en 15 días. Mientras tanto, ustedes pueden hacer cualquiera, o todas, mejor dicho, estas 5 actividades. Acá están pegados los textos, a partir de los cuales está este son cuestionarios tipo control de lectura. Algunos tienen propuesta de opción múltiple, algunos tienen propuesta de enlazar conceptos, pero en el modelo de la plataforma parecen de selección múltiple, pero en realidad son de enlazar. Son 5 preguntas en cada uno, tienen 3 intentos. No le gusta la nota que sacó, pruebe de vuelta, si quiere. Pero si es una persona aversa al riesgo, que tiene aversión al riesgo y ya alcanzó los puntos mínimos, usted no tiene por qué arriesgarse, puede jugar. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. En 5 preguntas, ¿cuántas tendría que tener correctas? 3. Está bien, y además le hice el porcentaje de bajada tal por los errores que igual llega el número. O sea, se cobran los errores. Es un juego complicado. Exacto. Entonces, siguiente. Bueno, que cada uno de estos tiene que explicar. Este que está acá es el que hicieron un ítem en grupo, es para completarlo enterito. Y esto que está acá es, se los planteo, lo leemos juntos. Bueno, no, déjenme que se los ponga en otros términos. Ustedes tienen 3 primeros cuestionarios. Los van a mirar, pueden copiar la pantalla para la segunda, todas las trampas que se les ocurran, y al mismo tiempo van a aprender qué podría ser un estudiante real frente a un sistema que puede o no tener grietas. La actividad 4 consiste en que elijan uno de los ítems de las 5 de cada una, o sea que son 3, ¿cuál está mal acá? Este es una porquería. Si yo pongo esto, ¿cómo era? Decir vuelta. Si yo pongo este ítem, llega hasta el decano y hasta el consejo. Bueno, ese ítem que encuentren que les parezca que satisface esos requisitos de escándalo, lo hacen de vuelta. La propuesta es que ustedes reformulen el ítem de cada batería que consideren que está mal hecho y lo propongan como lo harían ustedes ese mismo ítem, de manera que no tenga la controversia de pasacalles frente a la iglesia o al financiamiento de la facultad o asaltos al consejo de facultad. Pero eso de los 6 que vos propusiste. No, son otros. Ella tiene su propia actividad porque es el palo de derecho. Tenemos 3 actividades que son 3. Tienen 5 actividades, vamos de vuelta. Sí. Las 3 primeras tienen cada uno de ellos un texto para leer. Un texto para leer y un cuestionario. Sí. Contestamos los cuestionarios. Después tenemos que buscar dentro de esos cuestionarios. No, después no, al mismo tiempo lo van haciendo. Porque no tienen. Perdón, me olvidé. Cada cuestionario tiene solo 15 minutos. Se les pasa el tiempo, se va el cuestionario. O sea que la segunda vez se apura. ¿Cómo se adecuan las pruebas para los dislexia? ¿Cómo? ¿Cómo se adecuan las pruebas para los que tienen dislexia? Bueno, tienen eso. una capacidad de lectura tan Y das una hora más y tiene ¿Esta? ¿Quién está en esas condiciones? No, era una pregunta genérica. No, esa, perdón. Este es el taller introductorio. Tenés que esperar la edición del siguiente. Introducción para saber de qué va la cosa. No para resolver todos los problemas. Para la actividad 4 implica que los 3 cuestionarios anteriores tengo que encontrar un ítem. En cada uno. En cada uno un ítem. Sí, esto es un escándalo, eso se lo debo. Esto está mal. Hacer print, lo